mencionando, antes de entrar de lleno al tema de la planificación, es que existe, y ustedes me van a dar la razón, diferentes tipos de mantenimiento y formas de clasificarlo coexistiendo en el sistema, ¿no? Y a veces unos dicen que es así, otros dicen que es así, en fin. En ese tema yo creo que va a ser difícil, o por lo menos por el momento, de que nos pongamos de acuerdo, porque dependiendo el lugar, sea Europa, Estados Unidos, Japón, vamos a encontrar diferentes formas de clasificar los tipos de mantenimiento. Yo en este caso voy a proponer que la forma de clasificarlo sea el de la norma europea 13306 del 2017, porque me parece que es bastante lógica, bastante coherente, y siempre hay que tener detrás una norma para poder ir estandarizando las actividades de mantenimiento, por lo menos en nuestro país, ¿verdad? Entonces, este estándar es, creo yo, un estándar importante porque lo llevan más de 30 países en Europa, y entonces es el que vamos a explicar rápidamente para que ustedes, como planificadores, tengan una idea clara también de qué cosa utilizar como parte de la estrategia para poder hacer sus planes de mantenimiento. Entonces, según esta norma, el mantenimiento, y esto creo que es bastante común también en otras normas, el mantenimiento se divide de acuerdo a si la acción de mantenimiento se hace antes de que ocurra la falla o se hace después de que ocurra la falla, ¿verdad? Eso es bastante típico. Y los números que ustedes ven entre paréntesis son los puntos de la norma 13306, por si en algún momento la quieren consultar, ¿no? Bien. Y hay una clasificación adicional que tiene que ver con un mantenimiento que se llama mejorativo, que es cuando se mejora el activo, ¿de acuerdo? Se cambian algunas de sus características intrínsecas, pero con la condición de que no se altere la función principal. Eso es un tipo de mantenimiento como un poco fuera del contexto de esta primera clasificación, que tiene que ver con antes de la falla y después de la falla, ¿de acuerdo? Bien, entonces, todos ustedes saben, todos nosotros sabemos que cuando el mantenimiento se hace antes de que ocurra la falla se le llama preventivo, y cuando se hace después se le llama correctivo. ¿Estamos? Ahora, dentro del mantenimiento preventivo hay una clasificación que hace la norma, que es el mantenimiento predeterminado, que básicamente está en función a la frecuencia que ustedes plantean para hacerlo, ¿de acuerdo? Y esta frecuencia normalmente tiene un parámetro que sirve para gatillar el mantenimiento. Este parámetro se le suele llamar UMS, ¿no? Que en versión completa sería unidad de UMS. UMS, unidad de medida de servicio, ¿no? Entonces, esta unidad de medida del servicio es la que nos va a dar cuánto desgaste puede haber sufrido la máquina, ¿no? En la mayoría de los casos se suele usar las horas de servicio. En otros casos, no son las horas de servicio las que representan más el desgaste que puede haber sufrido o una parte de la máquina o todo el equipo, ¿no? Y usamos otras UMS como toneladas producidas, podrían ser también kilómetros recorridos si se trata de un equipo móvil. Y si estamos hablando, por ejemplo, de un avión, algunas de las partes del avión tienen UMS todavía más específicas, ¿no? Como por ejemplo, número de despegues y aterrizajes, ¿no? Si queremos llevar un control para hacerle el mantenimiento al tren de aterrizaje. Entonces, todos estos mantenimientos que se hacen de manera sistemática
tienen una UMS para poderlos controlar, ¿de acuerdo? Y luego está como mantenimiento preventivo también el mantenimiento basado en condición. Dentro del mantenimiento correctivo tenemos el correctivo inmediato, el de emergencia o el correctivo diferido. Ahora, no he entrado en mayor detalle, pero en realidad el mantenimiento basado en condición también se puede dividir en mantenimiento autónomo, mantenimiento predictivo, en fin, ¿no? Aquí lo vamos a dividir solamente en mantenimiento predictivo. Vamos a mencionar el predictivo porque es el que más conocen ustedes. Y hay también un mantenimiento adicional en la norma, que es el de modificación. Bueno, está como si fuera actividad de mantenimiento, pero no es en realidad mantenimiento, porque el modificativo, si bien es cierto, tiene que ver con todas las modificaciones que hacen al activo, e inclusive en esta parte se considera así que se puede alterar la función principal. Y como digo, a pesar de que el personal de mantenimiento puede trabajar en esta actividad, en realidad no es un tipo de mantenimiento. Por eso que simplemente lo menciono, la norma también lo hace, pero aclarando de que no es una actividad de mantenimiento. Y luego, vinculado al mantenimiento predictivo, tenemos al mantenimiento activo, ¿no? Que es el mantenimiento que se ejecuta después que se ha hecho, por ejemplo, una inspección predictiva. Y este tipo de mantenimiento activo pueden ser de dos tipos. Puede ser preventivo o correctivo, dependiendo el momento en la curva PF donde se detectó el problema. Luego vamos a explicar un poquito más de esto, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Entonces, esta sería la primera clasificación que hace la norma, que está referido básicamente al momento en que ocurre la falla, como les dije, ¿no? Si es antes o es después. Ahora, hay otra clasificación que también tiene la norma, que tiene que ver con otro criterio. Esto tiene que ver como, si es un mantenimiento programado o es un mantenimiento no programado. Si es un mantenimiento programado, este se puede dividir en mantenimiento predeterminado, en mantenimiento basado en condición, en mantenimiento correctivo diferido, ¿no? O correctivo planeado. Y si es no programado, tenemos el correctivo inmediato, que es de urgencia, o el mantenimiento de oportunidad. El mantenimiento de oportunidad es el mantenimiento que se realiza cuando ocurre un evento, ¿no? Por ejemplo, se va la luz y ustedes ya tenían preestablecido qué es lo que podían hacer cuando se va la luz. Es decir, el que se vaya la luz puede haber sido un hecho fortuito que no estaba programado, pero una vez que se da ese evento, yo reviso en mi sistema qué es lo que tengo previsto para esos momentos y realizo ese trabajo, ¿no? Es un mantenimiento no programado, pero es diferente al anterior y por lo tanto se le llama mantenimiento de oportunidad. Si no lo tienen previsto previamente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ocurrir el corte de fluido y ustedes no se van a acordar que podían haber aprovechado eso en alguna otra tarea. Bien, ahora, el mantenimiento predeterminado, no en esta norma, pero sí en la otra norma que también tiene que ver con este tema de tipos de mantenimiento, la 14224, divide el mantenimiento predeterminado, que básicamente es un preventivo, en sustitución cíclica y servicio cíclico, ¿no? O reacondicionamiento cíclico. Es decir, en un caso se cambian las piezas sin ver el estado en que están, simplemente se cambian, y en el otro caso se realizan servicios o reacondicionamientos de igual manera solamente porque se cumplió el parámetro de la UMS. Podría ser limpiar los filtros, podría ser afilar cuchillas, podría ser recuperar superficies, ¿no? O sea, no es un cambio de piezas, pero sí es un reacondicionamiento de alguna parte de la máquina. Bien, entonces es bueno que nosotros tengamos claro estos conceptos para que a la hora de poder hacer nuestros planes lo hagamos ceñidos a alguna norma y algunos conceptos para que finalmente nos podamos entender entre todos. Ahora, quería detallar un poco el tema del mantenimiento activo, el que estaba vinculado al predictivo. Yo algunas veces, cuando he entrado a las redes sociales, he encontrado algunas discusiones entre los muchachos que están ahí,
sobre el carácter del mantenimiento predictivo, ¿no? Algunos sostenían que era correctivo porque cuando se detectaba un problema, el problema ya era tal y entonces estaba después de ocurrida la falla y por lo tanto tenía que ser correctivo. Otros argumentaban de que no, que la máquina todavía no se ha detenido y justamente uno genera esos tipos de mantenimientos para evitar el problema, ¿no? Y de esa manera ustedes veían cómo algunos argumentaban muy bien una posición, otros la otra, y francamente la gran mayoría estaba un poco confundida, ¿no? A ver, no sabían exactamente de qué estábamos hablando. Y yo creo que es también necesario hablar un poco de eso para que ustedes tengan claridad sobre lo que pasa a este nivel. Ojalá el evento de falla fuera un evento discreto, claro y fácil de detectar, ¿no? Entonces sería también muy fácil decir qué evento está antes de la falla y qué evento está después de la falla. Pero desafortunadamente las cosas no son así tan claras. Y para eso vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos dibujada una curva PF, ¿no? Es decir, cuando la máquina está bien, se supone que su condición es la óptima, está a este nivel, pero por alguna razón, que básicamente tiene que ver con el desgaste natural, algo ocurre en algún momento y el deterioro en esa parte de la máquina comienza a manifestarse. A esta zona se le llama zona de inicio. ¿Y por qué es una zona y no un punto? Porque de verdad no se puede determinar exactamente en qué punto empezó el deterioro. No hay forma física conocida de determinar exactamente cuándo el problema inicia, ¿no? Imagínense ustedes un rodamiento que se le raja la tapa de esa poliamida. Entonces, en el momento que la tapa se raja, empezó el problema, ¿no? Estamos más o menos por este punto. Pero si ustedes hacen un análisis de temperatura, de vibración, de ultrasonido, no van a encontrar nada, porque el rodamiento está entero todavía, ¿no? Pero ¿qué va a pasar al tiempo? A partir de esa rajadura se va a perder grasa, va a ingresar impurezas y el rodamiento va a comenzar a experimentar un deterioro que es degenerativo. Entonces, poco a poco va a comenzar a manifestar algunos síntomas y recién en este punto al que se le llama P, la falla ya es potencialmente detectable a través de algún instrumento. Antes no. Entonces, por eso la curva PF se llama así, porque el primer punto es P, donde la falla es potencialmente detectable. Luego, hay que tener claridad en esto, ¿no? No porque el problema haya empezado, eso tenga que ser llamado necesariamente una falla. Les voy a poner otro ejemplo. Imagínense una bomba que tiene la función principal de bombear 800 litros por minuto. En el momento que la bomba inicia su trabajo, de hecho tenía que tener más de 800 litros por minuto, porque esa es la condición que tenemos todos los mantenedores y lo sabemos que cuando compramos una máquina que va a atender una necesidad de 800 litros por minuto, por lo menos mi activo tiene que tener un 20% por encima de ese valor. Entonces, digamos que mi bomba entregaba 1000 cuando estaba nueva, ¿no? O podía entregar 1000 litros por minuto. Pero ¿qué pasa? En algún momento el impulsor comienza a tener ya un desgaste significativo, a tal punto que el caudal comienza a disminuir. Al inicio disminuye tan poco que en realidad no es importante, pero el proceso de deterioro ya empezó. ¿Estamos? Y se va a seguir perdiendo diámetro y se va a seguir reduciendo el caudal. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta que ustedes lleguen a tocar el valor de 800 litros por minuto. En el momento que disminuyen un punto por debajo, ya eso se convierte en una falla parcial. Recién ahí se convierte en una falla parcial, porque han tocado el compromiso con el usuario. Entonces, esta zona que estoy marcando es la que en RCM se denomina margen de deterioro. Es decir, todos los mantenedores tenemos esta brecha para poder actuar. Y justamente el predictivo nos permite ver en qué momento estamos de ese
consumir la brecha para poder actuar antes de que se toque el punto de donde ya se convierte en una falla. Bien, entonces, si nosotros no tomamos acción, evidentemente que se va a presentar la falla, una falla total. Entonces, esta zona sería la zona donde la falla es potencial y al mismo tiempo es potencialmente detectable. La falla es potencial porque todavía no es una falla, ya lo dije, y es potencialmente detectable porque en esta zona, con algún instrumento, lo puedo percibir. ¿De acuerdo? Y esta zona es una zona donde la falla es solo potencialmente detectable, más no ya dejó de ser una falla potencial porque se convirtió en una falla real, en una falla parcial. ¿Estamos? Bien, entonces, si yo con el predictivo detecto el problema en esta zona, entonces se podrá generar un mantenimiento activo del tipo preventivo, porque es antes de la falla. Pero si la detecto acá, que también es posible, o sea, ya cuando la falla parcial se ha manifestado, y ojo que puede ser que el usuario ni cuenta se dé, ¿no? Porque es muy sutil. Pero de todas maneras ya estamos en la otra zona y por lo tanto se tendría que generar un mantenimiento activo correctivo. ¿De acuerdo? Bien. Y esta zona es la que yo denomino la zona donde es detectable de manera instrumental. O sea, de todas maneras aquí tiene que usarse predictivo. Pero de este punto hacia abajo los síntomas son tan notorios que inclusive se podrían detectar a través de buen entrenamiento a los operadores, ¿no? Y podría ser parte de un mantenimiento autónomo hecho solamente de manera sensorial y que podría actuar como un mantenimiento predictivo. O sea, la diferencia entre un mantenimiento autónomo con gente entrenada y un mantenimiento predictivo es básicamente los recursos que se usan, porque en el fondo es lo mismo. Es un mantenimiento basado en condición, solo que en un caso se usa instrumentos y en el otro es solamente sensorial. ¿De acuerdo? Bien, entonces, continuando con el tema, porque vamos a hablar de la planificación. El mantenimiento centrado en la confiabilidad es uno de los sistemas o herramientas más eficaces para abordar la planificación de activos críticos. Pero también hay que reconocer que es una metodología bastante tecnológica y que detrás tiene ciertas complicaciones, ¿no? Que vamos a tratar hasta donde sea posible de listarlas. Y se requiere, pues, se requiere recursos, metodología, hay que trabajar con un equipo de trabajo multidisciplinario, este equipo tiene que ser bastante conocedor de su proceso, de lo contrario va a ser difícil que pueda llegar a buen puerto. Y una de las herramientas fundamentales que usa el RCM y que nosotros vamos a plantear para que se puedan hacer buenos planes de mantenimiento basados en el RCM es el AMEF, ¿de acuerdo? Con el AMEF lo que hacemos es evaluar las potenciales fallas y luego, al final, cuando ya tengamos claro cuáles son los modos de falla más críticos, proponer algunas medidas de control, ¿no? Para eliminar esa posibilidad de falla o, en todo caso, atenuarlas. ¿Y qué cosas vamos a evacuar como parte de nuestro análisis? Un plan de mantenimiento basado en tareas que están orientadas a reducir o minimizar esos modos de falla. El otro tema que se evacúa como parte de este análisis es plantear algunas modificaciones o rediseños en la máquina, porque no siempre se pueden resolver los problemas con tareas de mantenimiento. Muchas veces hay que hacer rediseños. Y también se puede terminar planteando algunos estándares de operación para los equipos, estándares para mantenimiento o simplemente actividades formativas que levanten la competencia del personal de mantenimiento involucrado. Bien, ahora, en este tema del plan basado en RCM, de hecho, como es bastante complejo, bueno, ni tan complejo, sino es más laborioso y requiere el concurso de muchas personas. Entonces, no es indicado para hacerlo a todos los equipos. Es mejor hacer un análisis de criticidad para hacer una suerte de Pareto en función a la criticidad de los equipos y ustedes van a encontrar
que solo el 20% de sus equipos les están generando a ustedes el 80% de los problemas. Es decir, solo un 20% de sus activos son los más importantes. Y de esos, el 5% son todavía más importantes. Y más o menos un 2% son los activos más críticos, ¿no? Es algo así como lo que nos plantea ahora el COVID, ¿no? El 80% de las personas infectadas son asintomáticos, solo un 20% puede presentar algún síntoma, de los cuales un 5% requiere hospitalización y de ese número entre un 2 o 3% se puede morir o se muere, ¿de acuerdo? Entonces es más o menos así. Ahora, ¿cómo hacemos este plan basado en este análisis para estos equipos que son críticos? Primero tenemos que tener claro cuál es el contexto operacional de nuestra compañía, porque todo parte de tener claro el contexto operacional. Y para eso podemos usar lo que plantea la norma ISO 14224, que es su árbol jerárquico, donde ustedes pueden modelar ahí toda su organización e inclusive los activos, subactivos y componentes, ¿no? O sea, hasta el nivel de componentes se considera que son ítems mantenibles. Es decir, son ítems que cuando se malogran no se tiran, sino se reparan. El último nivel son repuestos ya, ¿no? Aquí esto es menos importante que los que están arriba. E inclusive yo siempre propongo que se coloque un último nivel al que yo le llamo emplazamiento, ¿no? La norma no lo menciona, pero tampoco impide que ustedes puedan crecer en número de niveles o inclusive manejar algunos niveles menos, ¿no? Ahora, ¿por qué les planteo el tema del emplazamiento? Porque en toda ubicación, que podría ser, por ejemplo, la sala de bombas, siempre es posible generar un emplazamiento, ¿no? Como el que está aquí, que sería la zona que está en amarillo. Entonces, en la zona, en el emplazamiento, ustedes pueden generar órdenes, como por ejemplo la reparación del piso, lo que fuera. Y en la bomba, pues también pueden hacer órdenes referidas a su mantenimiento, ¿no? ¿Qué más se gana haciendo esto? Como esta es una sala de bombas, en algún momento esta motobomba va a estar montada aquí, pero en otro momento puede haber otra bomba. Entonces, cuando ustedes consultan con la entidad emplazamiento, esta entidad debería devolverle la información de qué bombas estuvieron montadas en qué momento, todo el historial del lugar que estamos preguntando, ¿no? Y sin embargo, en el caso de la bomba, ahí sí podemos guardar la información relativa a sus trabajos, ¿no? Inclusive, podríamos crear emplazamientos interiores dentro del equipo para que ahí se guarde la información de cuántos motores trabajaron con la bomba, ¿no? Si no, puede haber una confusión. Ustedes creen que el motor que tiene esta bomba es nuevo y el nuevo no era sino el web, pero ya lo sacaron, ahora tienen unos Siemens. Entonces, toda esa arquitectura que se plantea en la norma, ustedes lo pueden plantear para formar el contexto. De esa manera, ustedes van a saber cuáles son sus componentes, sus ítems mantenibles en cada equipo que ustedes tengan en su planta. Para completar este tema del contexto, ustedes pueden llevar ese mismo esquema anterior a un diagrama de este tipo, donde se vea toda la corporación y parte y el resto de las organizaciones y procesos principales. Estas son las ubicaciones técnicas. Estas ubicaciones técnicas, ustedes pueden guardar información sobre las ubicaciones técnicas, es decir, qué es lo que se espera con la sala de caldera, que suministre vapor hasta 20.000 kilogramos por hora. Ese es el requerimiento. Obviamente que ese propósito es lo que quiere el usuario, pero sus activos, como ya dije, de hecho van a ofrecer funciones principales que de hecho tienen que tener más que esa necesidad. Y todo mantenedor debe tener claro cuál es el margen de mantenimiento para cada lugar de la planta. Eso es lo que hemos llamado el margen, ¿verdad? Bien, y luego lo que se hace para poder llegar a completar el AMEF es definir las funciones de aquellos equipos que son críticos.
Yo voy a tomar un ejemplo muy sencillo para poder seguir con la explicación. Y he tomado, por ejemplo, una licuadora, ¿no? Imagínense que el negocio de ustedes es vender jugos en los autoservicios, es decir, los supermercados. Entonces la licuadora podría llegar a ser un equipo importante. Entonces, si yo quiero definir las funciones de la licuadora, pareciera de que no hay muchas, ¿no? La que más se me viene a la cabeza es licuar. Pero en verdad podemos sacar muchas más, ¿no? Por ejemplo, licuar, ¿de acuerdo? Pero ojo que en el RCM se dice que cuando nosotros definimos funciones, las funciones tienen que estar parametrizadas. Y esta es una forma de hacerlo, ¿no? Licuar una carga máxima de 400 gramos a 3 minutos. Y también hay otros combos que se venden en el establecimiento que de hecho van a demorar otra cantidad de minutos. Y eso lo tengo que tener bien claro. Después, el jugo que se consiga tiene que tener partículas no mayores a 5 milímetros, por decir algo. ¿Cómo voy a chequear eso? A través de un colador. No lo voy a hacer todos los días, pero cada cierto tiempo lo puedo ejecutar para ver si el licuado ha perdido calidad y eso sería una posible causa, podría ser la cuchilla, ¿no? Que está desgastada. Licuar la carga anterior consumiendo cierta cantidad de kilowatts, ¿no? ¿Y eso cómo lo voy a medir? Con el medidor que pueda tener instalado en el establecimiento. ¿Cómo puedo controlar el consumo de lo que produzco? Si al final yo tengo vasos de diferentes tamaños. Una idea sería colocar o elegir un vaso estándar y luego todos los demás convertirlos al equivalente, ¿no? Por ejemplo, este vaso de 400 gramos equivale a, si este es el estándar, este de acá, el tipo B, sería el doble de esto, ¿no? O sea, el factor de conversión es 2. Y así por el estilo, puedo calcular el factor de conversión de cada vaso y llevarlo todo a vasos estándares. Y si ahora recalculo la cantidad con el equivalente estándar, me voy a dar cuenta que he producido o he vendido en ese establecimiento 311 vasos estándares. Y si lo divido entre el consumo del medidor, tengo el consumo promedio por cada licuada, ¿no? Y eso también lo puedo controlar, lo puedo manejar como una función. Puedo controlar el ruido que experimenta la licuadora a 5 metros de distancia. Lo hago por varias razones. Uno, porque es un establecimiento público y dos, porque un ruido ya me daría una idea de que algo está pasando con la licuadora. Y así por el estilo yo puedo seguir definiendo funciones que al final me van a servir ¿para qué? Para armar mi AMEF, ¿no? Donde en la primera columna voy a colocar las funciones principales y luego voy a ir armando el AMEF que ustedes deben ya haber escuchado. Hay que determinar cuáles son las fallas funcionales, es decir, de qué manera esta función se puede perder y luego podemos determinar cuáles han sido los modos de falla. Aquí el término modo de falla a veces confunde un poco, ¿no? Porque el nombre no es muy intuitivo. Cuando uno habla de falla funcional, sabe que es la pérdida de esta función. Pero cuando habla de modo de falla, como que el nombre no nos sugiere lo que significa. Y en verdad deben entender al modo de falla como si fuera una causa. Es decir, el motor quemado, en este caso, causó o generó de que la licuadora sea incapaz de licuar. Y luego tenemos que describir cuál es el efecto en el negocio cuando este modo de falla ocurre. Esto nos va a servir para luego evaluar la consecuencia, ¿no? Que sería el último paso antes de plantear los planes de mantenimiento que, como dije, van a atenuar o eliminar el efecto de estas fallas. Y bueno, es muy importante en esta parte del análisis que ustedes sepan definir cuáles son las funciones principales del activo. Y
lo más difícil son definir cuáles son las secundarias, ¿de acuerdo? Porque las funciones primarias por lo general le dan el nombre al activo. ¿Para qué sirve una licuadora? Para licuar. ¿Para qué sirve un molino? Para moler. El problema es cuando uno quiere definir el resto de funciones que también tienen los activos, comúnmente llamadas funciones secundarias. Entonces, para poder determinar cuáles son las funciones secundarias, ustedes, vamos a pasar esto, ustedes pueden usar este método que se llama SCAPEF. Este método SCAPEF nos permite pensar en todas estas categorías para poder ir generando funciones secundarias, si es que el equipo las tiene, ¿no? Por ejemplo, con este método generé todas las funciones de la licuadora que les mostré en el ejemplo anterior. Desde el punto de vista ecológico, ¿qué función secundaria puede tener una licuadora en ese negocio? El tema del ruido no debe sobrepasar cierto rango. Para el tema de seguridad, su nivel de aislamiento debe ser de tantos megaohms para proteger correctamente al operador. Y así, desde el punto de vista de control, deben trabajar todas sus velocidades, desde el punto de la apariencia, desde el punto de vista de la protección. No necesariamente tienen que aparecer funciones en cada una de estas categorías, pero el modelo te lo recuerda por si tengas que colocar alguna de esas funciones, ¿no? Por ejemplo, yo cuando trabajaba en Coca-Cola me sirvió este método porque me recordó que cuando una unidad iba al taller de mantenimiento, antes de salir no solamente le tenía que revisar las luces, los frenos, ¿no? Que era el checklist de rigor, ¿no? Sino que además tenía que revisar los stickers que tenía el camión. Y si uno de esos stickers estaba en mal estado, lo tenía que cambiar. Y si no había stock de stickers, simplemente la unidad, estando bien en todo lo demás, no podía salir al servicio, ¿no? Si yo lo sacaba al servicio y la gente de Coca-Cola Interamérica con tan mala suerte lo veía en la calle, me podían poner una multa. ¿De acuerdo? Bien, entonces, y los modos de falla, como dije, son causas. Al final, ustedes lo tienen que manejar de esta manera. ¿Cuál es la función del compresor? Comprimir aire a cierto volumen y presión. Cuando ocurre una falla funcional, como por ejemplo esta, deja de entregar ese caudal. Entonces, decimos de que se ha presentado esta falla funcional total porque ha dejado de comprimir aire. ¿Cuál sería el modo de falla? Lo primero que se nos va a ocurrir es lo más obvio y lo que está a la vista. Se detuvo el compresor. Esa palabrita, se detuvo el compresor, es realmente un modo de falla. Es decir, es una causa. Pero es una causa que está en un nivel bastante general y no me va a servir para continuar con el análisis. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer una suerte de 5 por qué, un análisis de causa raíz. Agarro esta primera causa y la convierto en un efecto. Y me pregunto, ¿por qué se detuvo el compresor? O sea, la cambié de causa a efecto. Y cuando hago esa pregunta, la respuesta podría ser, saltó el interruptor. Entonces, esa es una causa un poco más interna, acercándome hacia la causa raíz. Para ver si todavía soporta más análisis, ahora convierto esa causa en otro efecto. Es decir, ¿por qué saltó el interruptor? Porque tuvo una sobrecarga. Y así por el estilo. Me sigo haciendo todas las preguntas que sean posibles hacer hasta encontrar una donde ya no tenga posibilidad de seguir, ¿no? Como por ejemplo esta, ¿no? El rodamiento principal se dañó. Y esa sería la causa raíz. Hasta ese nivel tenemos que llegar en esta parte de modo de falla. Y no olviden que toda causa raíz física siempre puede tener un componente humano y un componente latente que tiene que ver con el sistema. Eso también hay que recordarlo para poder plantear las medidas de solución. Acuérdense lo que dije al inicio, que las medidas de solución no solamente van a ser tareas de mantenimiento, sino pueden ser rediseños o entrenamiento al personal. Solamente me voy a dar cuenta de eso cuando soy consciente de que hay
tres aspectos que siempre rodean a una causa raíz. ¿De acuerdo? Y en la norma 14224, ustedes van a ver que hay planteados diferentes modos de falla ya estándares para diferentes equipos, ¿no? Entonces, eso les puede ayudar en su análisis, consultando esa norma. Y aquí está un ejemplo de cómo se pueden ir generando diferentes niveles en esta parte de modo de falla, que lo único que están haciendo aquí es ir desde una causa general hasta una causa raíz. Afortunadamente, no van a necesitar más de 7 niveles. Cuando ya están avanzando en los niveles, de hecho, que van a llegar a la causa raíz. Nunca van a llegar a pasar esos 7 niveles, ¿ok? Y después, para hallar la consecuencia, hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Una, que practica, me parece, la gente de SKF, es usar un índice de, le llaman NPR, o índice de probabilidad de riesgo, ¿no? Y aquí hay un ejemplo sencillo donde se evalúan 3 parámetros. La gravedad, la frecuencia de ocurrencia y la facilidad de detección. Se evalúa con unas tablas y luego se hace un producto y aquel producto, que en este caso es el NPR justamente, que es más grande, será pues el modo de falla más crítico, ¿verdad? O sea, planteado así, este método parece ser sencillo, ¿verdad? Y de verdad que lo es, pero el tema es que cómo llegan a la tabla para poder establecer los niveles. Se requiere mucha información y bastante experiencia. Y eso es justamente lo que a veces no se tiene en las compañías. Por eso yo no uso mucho este método y más bien uso el método de Mowbray, ¿no? Que es entrar a una matriz donde hay diferentes preguntas que no son difíciles de responder, pero al responderlas, nosotros tenemos varias posibilidades. O nos quedamos en la primera columna, nos quedamos en la segunda, en la tercera, en la cuarta o si no en la quinta. Cada una de estas columnas tiene un nivel de gravedad, siendo más grave lo que está a la derecha, perdón, a la izquierda, y menos grave lo que está a la derecha. H es falla oculta, que es de las peores. Después viene S, que son fallas que afectan a la seguridad. E, problemas que afectan al medio ambiente. O, son problemas que afectan a la operatividad. Y la NO es problemas que no afectan a la parte operativa, es decir, solamente te van a costar dinero. Son de todas las menos graves, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces las podemos dejar de tomar en cuenta, ¿no? Porque no vale la pena tampoco gastar pólvora en gallinazo, ¿no? Nos saldría muy caro. Pero una vez que ya sabemos en qué nivel nos vamos a quedar, tenemos que ir respondiendo las otras preguntas para ver en qué altura es el otro eje nos vamos a quedar. Y dependiendo dónde nos quedemos, el propio modelo nos está recomendando que usemos un modelo, o perdón, una tarea de mantenimiento basada en condición, o una restauración cíclica, o una sustitución cíclica, o una búsqueda de fallas ocultas que están basados en test, hay que testear la máquina, o hacer una combinación de tareas, ¿de acuerdo? En eso consiste el método de Mowbray. Inclusive hay una última que es falla múltiple, ¿no? Y esta es también peligrosa y hay que atenderla con prioridad. Y cuando ustedes tengan la posibilidad de hacer un mantenimiento predictivo como una tarea válida para mitigar o eliminar esa falla, recuerden que no porque puedan usarlo, en realidad va a ser una opción para ustedes, ¿no? Y básicamente quiero que piensen en esto. Si ustedes tienen un problema relacionado con una falla en un rodamiento, ustedes de pronto van a pensar que pueden aplicar el predictivo. Pero si no tienen suficiente disponibilidad en su analizador de vibraciones y con el personal que va a hacer la inspección, entonces ténganlo en cuenta porque imagínense,
si con la curva PF que estoy mostrando hay digamos, un tiempo entre el punto P y el punto F de unos 9 meses, eso no significa que ustedes tienen 9 meses para responder. Ese es el máximo tiempo. En realidad, el tiempo que van a tener para responder es función de la frecuencia de inspección. Si ustedes tienen una inspección mensual y la curva PF tiene 9 meses, en realidad ustedes van a tener 8 meses para reaccionar, porque es muy probable que cuando hagan una lectura estén justo en el punto donde casi no hay resolución, no hay forma de verlo, y cuando vienen recién lo detectan, ¿no? Para eso ya pasó un mes, entonces tienen solamente 8 meses de respuesta, que sería algo todavía manejable, ¿no? Pero ¿qué pasa si ustedes hacen una inspección cada 6 meses? Entonces estos 9 meses se convierten solo en 3. Entonces, no crean que porque hay una distancia de 9 meses entre el punto P y el punto F, van a poder aprovechar ese tiempo. Eso depende de la frecuencia de inspección. Y muchas veces las frecuencias de inspección son fijadas de manera arbitraria, es decir, no se conoce la curva PF, simplemente se me ocurre a mí poner una frecuencia. Tengan cuidado con eso porque de pronto quedan sobrando y el problema se les va a presentar de todas maneras. Y finalmente, en la MEF, y disculpen la rapidez con la que he soltado todo, lo que pasa es que el tema es bien amplio, como les dije. Ustedes, después de haber analizado, y aquí está resumido, las funciones, determinado cuáles son las fallas funcionales, los modos de falla, al final del análisis determinan en qué columna se quedan, si en la columna H, en la S, en la E o en la O. No quedarse en la O significa que estás en la NO. Aquí no lo han puesto porque en realidad son de las que se desprecian porque no son importantes. Y una vez que yo ya sé a través de las respuestas a esa pregunta en qué nivel, en qué columna me quedé, las siguientes preguntas son para ver si me quedé en el nivel H1, H2, H3, H4, H5 o S4, que son los niveles verticales. Y dependiendo dónde me quede, hay una recomendación de tareas que son indicadas para ese análisis, ¿no? Como pueden ser verificación del cojinete, que sería de repente un mantenimiento basado en condición del tipo sensorial y se va a hacer todas las semanas, lo va a hacer el mecánico, un mantenimiento programado del tipo sustitución cíclica, o sea, un preventivo, o pueden haber mantenimientos, sobre todo para las bombas de reserva, que buscan fallas ocultas, ¿no? El famoso mantenimiento para hallar fallas ocultas. Y de esa manera, ustedes van a tener el plan a la medida para las condiciones de trabajo de su máquina y va a ser, se los aseguro, mucho mejor que el plan que le pueda haber recomendado inicialmente el fabricante. Los planes del fabricante son para ese 80% de máquinas que no son importantes. Pero aquellas máquinas que hacen parte de ese 20% y con mayor razón las que están en ese 3 o 2%, esas sí tienen que tener planes elaborados de esta manera. Yo nuevamente me disculpo por la rapidez que he tenido que tratar este tema, pero todavía tengo unos 10 minutos que quiero reservar para poder responder a sus preguntas. No sé si, Adolfo, ¿me puedes ayudar con las preguntas? Bueno, si Adolfo no está ¿Aló? ahorita en línea, sí. Ya chicos, ¿qué tal? Primero a todos, ya he activado la opción para que ustedes puedan activar sus micrófonos. Si bien es cierto, como dice José, podemos leer todos los comentarios que ustedes dicen, pero para que sea más participativo, que es la tercera regla que les pedí, pueden activar sus micrófonos, chicos, y hacer las preguntas directamente a José Sobrino. Como él ha indicado, hay 10 minutos y hay que aprovecharlos al máximo. ¿Ok? Y si tu micrófono está mal, escríbelo y también lo
lo comentamos con José. También los chicos que nos ven por Facebook también escriban sus preguntas para hacer las consultas. Ah, ya, lo que me preguntaron es cómo se calcula si es que hay una forma de calcular la curva PF. La curva PF es complicado de determinar, se requiere mucho análisis, mucho tiempo, y la verdad es que es un aspecto contradictorio a la actividad que nosotros tenemos en planta, es decir, nosotros estamos para garantizar la operatividad de esos equipos, y ponernos a hacer investigación tan larga no tendría mucho sentido. Por otro lado, la curva PF, así yo la conozca, también tiene una variabilidad. Es decir, si en algún momento la falla de un rodamiento tuvo un determinado tiempo de maduración, ¿no?, entre el punto P y el punto F, eso no significa que cuando lo cambie, esa curva se va a volver a repetir. O sea, lo más probable es que no se repita exactamente igual. Y entonces estamos hablando de una variabilidad en la presentación de esa curva PF. Murray dice que cuando esa variación o esa dispersión es muy grande, no se puede aplicar predictivo que sea confiable, porque hay demasiado error en esa curva PF. Entonces, lo que les quiero decir es que fijar frecuencias de mantenimiento predictivo conociendo la curva PF es muy difícil. Lo que se hace más bien es hacerlo a través de un tema de probabilidades y riesgo. Es decir, me tengo que preguntar cuál es el riesgo de que la falla se presente. Tanto, ¿no? ¿Cuánto me va a costar? Tanto. Me cuesta aumentar la frecuencia de inspección tanto. Entonces, por un tema de costo-beneficio, finalmente termino fijando una frecuencia de inspección. Es mejor hacerlo así que tratar de averiguar cuál es la característica exacta de la curva PF. De repente, en algún otro curso podemos hacer el detalle de cómo calcular esas frecuencias de inspección para que no nos vaya a quedar corto el tiempo, ¿no? Y de pronto, antes de que nos toque ir a inspeccionar la máquina, ya se haya malogrado, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Me Una dice si consulta, alguien quiere... Sí. Adolfo. Sí. Buenas noches, Adolfo. Hola. Por esta México. Una pregunta para el ingeniero José. Esa curva PF responde solamente para una sola función, ¿no? Porque, como dijo usted, un motor eléctrico puede tener N funciones. O supongamos cualquier otro equipo, una bomba, ¿no? Sí, es más, yo podría decirte que más que existir una curva PF para cada función, en realidad existe una curva PF para cada modo de falla. Entonces, si recordamos nuestro diagrama, que está acá, dice que una función, que es esta, conducir sin restricciones, los gases, etcétera, esta es una función. Mira cuántos modos de falla tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modos de falla para una sola función. Entonces, cada modo de falla tiene una curva PF. O sea, el asunto es bastante complejo. Sí, se complica bastante, por eso digo. Sí. Es bastante complejo, así es. Hay alguien que está practicando pintura. José, ¿qué tal? Buenas noches, con Sebastián Pardo Figueroa. Una consulta. Sí. ¿En cuánto tiempo, basada en tu experiencia, podemos ver ya el impacto económico que genera para el RCM en las plantas? Esa es una respuesta que no podemos decirlo para que se use en todos los contextos, porque va a depender del negocio y del dinero que esté en juego, ¿no? Y del estado en que se encuentre la planta en el momento que tú decidiste hacerlo, ¿no? Si la empresa está en una situación calamitosa y luego comienzas a hacer esto, yo creo que
en poco tiempo vas a comenzar a conseguir los beneficios. Digamos, 6 meses, 1 año, pero hay que tomar en cuenta que el tiempo más largo no es cuando ya tienes todo hecho y comienzas a cosechar los beneficios, sino la pregunta sería, ¿cuánto tiempo me voy a tomar para hacer el análisis a todos esos equipos críticos? Porque aunque 2%, que era lo que yo les decía, puede parecer poquito, recuerden que una empresa, una planta puede tener miles de equipos, entonces ese 2% pueden ser 20 máquinas, y hacer un AMEF para 20 máquinas y terminar haciendo planes de mantenimiento, eso puede tomar más de 1 año, inclusive en algunos casos más todavía. Entonces, y durante ese tiempo no vamos a generar ningún beneficio porque solamente estamos haciendo el trabajo previo, ¿no? Una vez que ya tienen los planes de mantenimiento y los comienzan a ejecutar, que eso podría ser en el mejor de los casos 1 año después de haber hecho todo este trabajo, digamos que en los siguientes 6 meses podrían aparecer resultados ya tangibles, ¿no? Insisto, eso también va a depender de la situación inicial en la que está partiendo la empresa, ¿no? Listo, yo tengo una pregunta de Facebook. Ya, Sí. Preguntan lo siguiente, a ver. En máquinas llenadoras marca Tetra Pak, donde tiene muchos ítems mantenibles y miles de componentes, ¿es factible hacer un AMEF? Preguntan. ¿Y qué tan práctico es? Sí, claro que sí. Y es que nosotros no vamos a llegar al nivel de cada elemento como él lo acaba de citar, ¿no? Lo que se hace en un caso real es agarrar la llenadora, y no va a ser como el caso de nuestra licuadora, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, en el caso de la licuadora, que es un equipo muy sencillo, de frente le hemos hecho el AMEF a toda la licuadora. En un caso real, como por ejemplo el tema de la llenadora, yo tengo que dividir la llenadora en sus partes constitutivas, ¿no? Puede ser el sistema de arrastre o el sistema de giro, puede ser el sistema de llenado, las válvulas, puede ser los elementos de transporte, el sistema eléctrico, no sé, pueden salir 4 o 5 partes que son partes importantes dentro de la llenadora, y a cada una de esas partes le tenemos que hacer un AMEF. Cada parte tendrá sus funciones, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando del sistema de rotación, pues su función es esa, justamente, hacer girar toda la llenadora. Pero si estamos hablando del sistema de control, tiene otras funciones. Entonces, no basta con hacer un solo AMEF. Es casi como de seguro hacer 5 AMEF en una llenadora. Y de hecho que toma tiempo. Por eso decía yo que hacer un AMEF solo a 20 máquinas puede ser una labor muy, muy, muy complicada, ¿no? Pero se puede hacer. Y mira, hay una pregunta que hacen, ¿y en qué casos aplicar un AMEF y en qué casos aplicar la propuesta de Murray? En ambos casos se llama AMEF, por si acaso, ¿ah? O sea, lo que pasa es que el AMEF en realidad termina cuando uno llega al modo de falla. La parte complementaria ya es parte del RCM, es decir, evaluar las consecuencias de ese modo de falla, ¿no? Porque la MEF termina en el modo de falla. Lo que hagan ustedes después para determinar la consecuencia es ya parte del RCM. Una técnica es el usar esos factores NPR, y la otra es el método de Murray. Ahora, ¿por qué yo uso el de Murray más que el otro? Porque el otro parece sencillo, pero el problema es en determinar las tablas, esas tablas que me permitan responder, la gravedad aquí es 4 y no 6, la ocurrencia aquí es 3 y el nivel de detección aquí es 2, ¿me entienden? O sea, ¿cómo establezco las pautas para quedarme en uno u en otro lugar?
Yo puedo encontrar tablas que alguien ha preparado para otro caso, pero esas tablas no son estándares para cualquier equipo. Lo correcto sería trabajar cada una de esas tablas y aterrizarlas para el equipo particular que voy a analizar. Esa es la parte difícil. Y para hacer las tablas requiero información histórica que me permita tener una idea de dónde poner esos escalones dentro de esa tabla. En el caso del método de Mowbray, yo no tengo que necesariamente tener esos valores históricos, solamente tengo que conocer del proceso, que eso sí está garantizado porque el análisis anterior también exige conocimiento del proceso, y luego simplemente es responder a esas preguntas. Es mejor, desde mi punto de vista, el modelo de Mowbray, ¿no? Pero en ambos casos son AMEF, o sea, parten de un AMEF. Ay, Gerson, ¿quieres comentar algo? Levantaste la manito. Sí, mira, de acuerdo a lo que estás comentando, vemos que la situación, José, te torna un poquito más complicada. Pero bien, casi nosotros conocemos la curva de Weibull, ¿no? Que nos facilitaría en este caso hacer un AMEF. Todos sabemos el periodo de mortandad de un equipo y solamente atacar al tema de criticidad, ¿no? ¿Qué equipo, en el caso de que tengas ya tus equipos críticos, cuál es la falla puntual que me va a hacer perder o parar toda la operación? Entonces, partiendo de ese tema, se reduciría un poco más el tiempo si aplicaríamos la curva de Weibull. Claro, claro, claro que sí. Pero también tienes que ser consciente que para hacer una curva de Weibull tienes que tener por lo menos data histórica de frecuencias de falla, ¿no? Si la tienes, a buena hora, porque como dices tú, haciendo ese análisis vas a poder filtrar algunos modos de falla y ya no vas a perder el tiempo haciendo análisis a todo, sino que te irías a lo más sustancial, ¿no? Sí, se puede, de hecho que sí. Pero como digo, eso en casos donde tú tengas información que te permita hacer esa curva. Sí, gracias, José. Hay una consulta, José, directamente era acerca de ¿cuándo utilizar RCM y no PMO? ¿Utilizar RCM o PMO? ¿Por qué utilizar RCM y no PMO? En realidad, el PMO es casi como ir al revés, ¿no? Tú tienes las tareas de mantenimiento ya establecidas y las comienzas a analizar contra una suerte de AMEF y de ahí comienzas a determinar cuáles son las que vas a modificar o cuáles las vas a mantener. En realidad, yo creo que el PMO podría ser una herramienta importante para trabajarla a... ¿Se acuerdan que habíamos puesto una suerte de Pareto donde de los equipos eran importantes? Quizás a ese 20% le podemos hacer un PMO, ¿no? Optimizar sus planes. Pero para el 2 o 3% que son más críticos, probablemente sea mejor aplicar el RCM, porque en el RCM, no porque dos equipos sean iguales, hablando de la MEF aplicado sobre la base del RCM, no porque dos equipos sean iguales vamos a tener que copiarlos a MEF. Tenemos que hacerlos de nuevo, desde cero, sobre todo si ellos están sometidos a condiciones un tanto diferentes, ¿no? Entonces el RCM es mucho más detallista y podría ser el indicado para trabajar ese 2% de equipos que son críticos, ¿no? Hay una consulta directamente de Juan Jaramillo. ¿Podría explicar cómo ligar el contexto operacional con la ISO 14224?